¿Qué tal? Y bienvenidos a todos nuestros espectadores. Y esta es una nueva edición en Al Día con tu candidato. Y en esta oportunidad nos acompaña Heidi Quirós en representación del partido político Acción Popular con el número 16. La presentaré como está consignada en su hoja de vida en el Jurado Nacional de Elecciones. Es bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo. Actualmente se encuentra trabajando como asesora en el Congreso. ¿Qué tal, Heidi? ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, soy Heidi Quiroz, soy la 16 de la Lampa, soy abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tengo una maestría en gestión pública, soy catedrática de la Universidad San Martín, ¿no? Y bueno, tengo experiencia en los diferentes rubros de gobierno, como son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Indecopi, ¿no? Y asesoré en un momento también al Congreso de la República. Eh, Fui electa regidora metropolitana de Lima y he sido secretaria nacional de Juventudes de Acción Popular, he sido secretaria nacional de mujeres, las mujeres de Acción Popular también. Mi lucha siempre ha estado enmarcada en la defensa de los derechos de los jóvenes y las mujeres y obviamente busco llegar al Congreso de la República para poder darle voz a aquellos que hoy en día no son escuchados, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, ahí están mis redes sociales también donde pueden ver con mayor claridad varias de las acciones sociales que hemos hecho, porque tenemos mucha labor social que a veces es difícil también comentar aquí en los espacios, digamos, digitales o televisivos que nos generan las entrevistas. Claro. Gracias, muy agradecida por la invitación. El placer es nuestro. Ahora comencemos ya con la que la gente está interesada, a saber tus propuestas, y empezaremos ahora con el ámbito político, la coyuntura actual con lo que se está viviendo en estos días. Y candidata, quiero que nos cuente cuál cree que ha sido el desempeño del Escano en este debate, en el que muchos dicen que no generó demasiada empatía. Y es algo muy dudoso debido a que Lescano va primero en las últimas encuestas. Sí, definitivamente. Creo que sí ha logrado dar justamente el mensaje que queríamos a nivel de, digamos, de lo poco que se puede dar en estos minutos. Creo que la mayor, la gran decepción del debate ha sido Rafael López Aliaga, porque creo que había dado muestras de un intento de llegar a la población con un mensaje directo, que es lo que te da estos espacios, justamente hablarle a la gente de manera directa, y Johnny Lascano lo ha hecho con el mensaje clarísimo, ¿no? De lo que ya ha venido haciendo él como político, que es la defensa de la gente, los que no tienen esa oportunidad muchas veces de ser escuchados por algunas autoridades, de la valentía que él tiene para poder defender los derechos en general sin temor a nada ni nadie, ¿no? Eso es algo que creo que ha calado bastante y lo que él busca justamente con este mensaje que se viene dando es devolverle a la política peruana por fin la honradez que le fue arrebatada hace muchos años, ¿no? Y Acción Popular, pues, ahí tiene un gran trabajo social que lo avala y que hoy en día agradecemos mucho porque por eso es que nos dan las preferencias electorales que hasta el día de hoy venimos recibiendo. Así que estamos muy contentos con esto. Creo que ha sido un momento bonito para poder compartir, para ver digamos, este enfoque de Johnny, que a pesar de las pullas y de los ataques que ha venido recibiendo durante muchísimo tiempo, ha sabido responder, ¿no? Y seguían, creo que ahí él no dijo nada López Aliaga, pero mandó por ahí al señor Santos a que diga todo lo que él no podía decir mientras él leía, pues, prácticamente sin mayor luces. Claro. Ahora que mencionas al señor Santos, ya que prácticamente ha hecho de kamikaze y Lescano ha sido principalmente uno de sus blancos con muchos cuestionamientos. Uno de estos temas, uno de estos es sobre los grados de maestría. ¿Usted cree que Lescano aclare este tema? Sí, claro, o sea, ha habido ahí mentiras totalmente fuera de lugar, porque, por ejemplo, se señaló, se dejó entrever que solamente puedes dictar con doctorados. Claro. Parece que el señor no había leído bien o digamos, no estaba en sus cinco sentidos, porque no es, o sea, ahí hay una palabra que es o, que creo que se olvidó de leer y entendió como i o no sé, ¿no? Claro. Porque puede ser magíster,
o puede ser doctor para dictar en una universidad, ¿no? En este caso, para poder ser, digamos, para poder dictar en cualquier universidad, y muchos que son docentes universitarios como yo, ¿no? Saben bien, pues, que con el grado de magíster lo puedes hacer, y el señor Johnny Lescano ya lo señaló, ¿no? Él, y ha declarado también, obviamente, su hoja de vida que está revisada de manera exhaustiva por el Jurado Nacional de Elecciones, que él ha tenido estudios universitarios fuera del país, ¿no? Y de posgrado también, entonces ahí no hay ningún problema, ¿no? Creo que, como te digo, el O parece que se le fue al señor, y la verdad responder en ese minuto de estas cosas te generan, pues, la imposibilidad de dar propuestas, ¿no? Y creo que a eso iba un poco apuntando Johnny. Es más, cuando estaba haciendo, digamos, la payasada que hizo Santos mientras él exponía, perdió casi un minuto valioso del tiempo, porque ya cuando se le dio, digamos, se le repuso el tiempo, se le repuso medio minuto. Y Claro, tuvo que en ese medio minuto dar la propuesta específica y fuerte que tenía que dar, por ejemplo, para el tema de corrupción, ¿no? claro. Que ha sido bastante rebotada también. ¿Usted cree que tal vez Santos aprovechó, tal vez en las encuestas está muy abajo, tal vez ni sale? ¿Usted cree que se dedicó más a atacar debido a que usted cree que no gane en ningún voto en estas elecciones 2021? Parece que él ha querido figurar y ha querido cumplir con algún compromiso que ha tenido con alguna persona que está más arriba de él. Es Claro, evidente que ha ido con un único fin, que es atacar, 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 pero sabía que no le iban a dar respuesta, porque muchas de esas cosas que ha dicho, sobre todo respecto a Johnny Lescano, no tienen ningún fundamento. El señor ni siquiera sabe lo que es, pues, hablarle al pueblo del legado, por ejemplo, de lo que estábamos hablando de la Masúa, Mayuya, Maquella, ¿no? O sea, dijo cualquier cosa y se trabó, encima no sabía ni qué decir, por ahí le salió un poquito una frase, digamos, media discordante, pero, o sea, una payasada que creo que los peruanos no estamos para poder tener esos espectáculos, cuando lo que queríamos escuchar era propuestas, ¿no? Y el señor perdió prácticamente todo el momento en no tener ni una sola propuesta, simplemente ser el arrebatado y el payaso del debate, ¿no? claro. Pasemos a, a la última pregunta. Ni los candidatos más chiquitos, ¿ah? Ni los candidatos más chiquitos que él, o sea, tuvieron mayor, no sé, luces de dar y generar, digamos, propuestas interesantes en algunos casos, que creo yo que después del 28 de julio que se dé, lo que vamos a tener que hacer es todos, sea quien fuere, quitarnos las camisetas políticas y ponernos una sola camiseta, que es la del Perú, porque la gente quiere respuestas, y respuestas rápidas, ¿no? Y para eso necesitamos consensos. Claro. Por ejemplo, pasando a la última pregunta, en el ámbito político, usted ha sido secretaria nacional de la mujer en AP. En esa perspectiva, ¿cuál es la postura que toma ante la denuncia de acoso contra Lescano? Bueno, definitivamente siempre fue pedir las explicaciones del caso, y como Ujú. lo he dicho muchas veces, el señor Leonel Lescano probablemente no hubiera sido candidato presidencial si él no hubiera aclarado oportunamente, con peritajes, ¿no? Que no son, pues, dichos o palabras, ni compromisos, ni pedidos de perdón, ¿no? Sino con peritajes de que él, obviamente, que esta información era totalmente manipulada, ¿no? Eso es algo que creo que a él le ha dado la confianza de que los militantes, las militantes de Acción Popular, le Claro. den su respaldo. Y en ese sentido estamos tranquilos, ¿no? Y siempre le voy a decir, la lucha por la defensa de las mujeres es una batalla que nosotros le vamos a librar, y no estamos viendo ahí personas, sino básicamente acciones. Y las acciones que queremos para nuestro país es que haya mayor respeto y búsqueda de equidad para las mujeres de nuestro Perú. Claro, ahora que me menciona este tema de las mujeres, por ejemplo, se ve muchas veces en las noticias el acoso, los feminicidios contra la mujer. Usted que defiende estos temas, quisiera preguntarle cuáles son sus propuestas debido a que se habla mucho pero se hace poco. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Muchos vienen y hablan de las cifras y de las problemáticas. Todos sabemos cuál es el problema. Las mujeres se están muriendo día a día, y en pandemia se ha acrecentado muchísimo más, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahí? Algo que ya hemos trabajado, digamos, a plenitud, es vamos a regular la geolocalización para poder ubicar de manera rápida, ¿no?, aquellos casos de violencia, ¿no?,
denunciados por flagrancia. Es decir, que por fin una mujer peruana pueda, al levantar la línea 100, no tener una mesa de trámite como la que hoy en día sucede, en la que le dicen sí, vaya al abogado, vaya al especialista, no, sino que realmente pueda tener a un Estado presente dentro del espacio en el que ella está siendo violentada y se pueda salvar vidas. Hoy en día no se salva vidas, no podemos hablar de que estamos avanzando porque seguimos viendo números y crecen cada día más. Entonces, tenemos que generar reducción efectiva y la regularización de la geolocalización va a ser importantísima porque vamos a generar una respuesta inmediata. No queremos encontrar más cadáveres, queremos encontrar a mujeres y poder salvarles las vidas necesariamente. Y tenemos que derribar esa burocracia que hay para que obviamente se levanten estas ubicaciones de manera rápida con autorización, como se hace, ¿no? En otros países, por ejemplo, cuando hablamos de líneas parecidas a la 911, ¿no? En la que se da la autorización y ahí con la autorización, con los previos protocolos de seguridad, se puede ubicar a la víctima de violencia en el momento en que hace la denuncia. Claro. Interesantes respuestas. Ahora pasemos al ámbito de educación, un tema muy tocado en estos debates y uno de los temas más candentes del debate de este mismo es la educación. En esas líneas, ¿cuáles son las principales propuestas en este ámbito de su partido o de usted misma? Sí, nosotros como partido tenemos una visión integral de la educación. Y yo particularmente hablo de lo que los demás nunca tocan porque probablemente como los niños no votan, no tienen ninguna propuesta hacia ellos. Nosotros vamos a modificar la Ley General de Educación y poder generar que la educación inicial o la educación preescolar pueda ser de manera obligatoria y que el Estado la pueda garantizar, no como pasa hoy en día en que el Estado se pone de costado y simplemente deja que las cosas sucedan. ¿Por qué lo hacemos? Porque 80% del cerebro humano se desarrolla en los primeros años de vida, ¿no? De 1 a 8 años aproximadamente. Y no es posible que podamos ser, digamos, no, no conscientes de que necesitamos apostar por nuestros niños del Perú. Además de eso, hay algo que también ha sido dejado de lado y que Acción Popular lo va a reflotar, que justamente acabar con este sesgo, ¿no? Para potenciar la educación técnica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, actividades mineras, actividades agrícolas, que son muy ricas en nuestro país, pero no tenemos a los técnicos idóneos para poder desarrollar o producir, ¿no? Un mejor desarrollo de esas actividades. Somos un país minero, pero no tenemos pues grandes institutos tecnológicos que tengan esta capacitación a nuestros jóvenes, a nuestros profesionales, ¿no? Tenemos que estar prácticamente pues importando profesionales de otros países para estos grandes proyectos y nuestra gente universitaria o nuestros jóvenes o no estudian o no trabajan, ¿no? Porque no se les dan las posibilidades o cuando lo hacen y terminan una carrera universitaria se encuentran con simplemente el desempleo. Eso es algo que tenemos que cambiar y erradicar. Entonces hay que cambiar el chip, hay que potenciar la educación técnica, viendo obviamente las actividades productivas de nuestro país y generando estos espacios en la que los jóvenes no piensen solamente en educación superior como carreras universitarias, sino también como carreras técnicas que obviamente generan un mercado laboral bastante interesante y que muchas veces le da retribuciones económicas mucho mayores a las que puede tener un profesional digamos, de estas carreras de moda, como son pues ingenieros, arquitectos, qué sé yo, ¿no? O sea, ahí es algo fundamental, ¿no? Y eso potenciando las otras actividades, tanto la minería responsable como la agricultura que ha sido dejada de lado en nuestro país, creo que vamos a poder avanzar muchísimo. Claro. Ahora pasemos a otro que es muy importante sobre la educación sexual. El candidato Johnny Lescano ha mencionado frases, algunos temas sobre el método anticonceptivo, como el uso del condón, las buenas relaciones sexuales, las pastillas. Ahora, algunos dicen que es muy vago lo que ha dicho el candidato Lescano. Quisieran saber cuáles son las propuestas en realidad que tienen, ya que, por ejemplo, se tiene que tener y saber más debido que es un tema muy, muy importante porque desde aquí se inicia la educación y desde aquí también se pueden prever, mejor dicho, o prevenir sobre acoso sexual, tal vez violaciones. Quisiera que me comente. Sí, definitivamente hay una diferencia entre otras ideologías que tal vez son ideologías de izquierda en las que se importa, digamos,
políticas extranjeras, ideologías extranjeras. Nosotros lo que queremos de Acción Popular es una búsqueda de la equidad y del respeto. Y eso se tiene que ir formando desde los primeros años de vida, desde la educación básica, en la que obviamente va a ser incluida la educación preescolar también, ¿no? Y obviamente con la debida, digamos, con la debida atención a aquellas prácticas para poder prevenir embarazos no deseados, obviamente en las adolescentes. Entonces ahí tenemos que ser muy abiertos también en decirle, digamos, dentro de los espacios, de los colegios, principalmente cuáles son las formas en las que los adolescentes van a prevenir esto, utilizando obviamente los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya el tema de tratamiento de violación es todo un tema, tratamiento de penas, creo que tienen que ser sumamente duras y sobre todo tienen que ejecutarse. Ahí es fundamental hablar, digamos, sin tabús, ¿no? En cuanto a la lucha con lo que tenemos hoy en día pendiente, sobre todo con nuestras niñas que previenen. Y ahí nosotros tenemos una propuesta también fundamental. Por ejemplo, ¿qué es lo que falta digamos, respecto al tema punitivo? Es que, por ejemplo, hay administradores, ¿no? Y hay personas que administran estos locales en los que se ejerce prostitución infantil. Y estos, o sea, estos que son los que conocen, los que están en el día a día del negocio, o sea, no tienen generalmente penas fuertes. O sea, generemos cadena perpetua para esas personas. No puede ser que se diga, no, yo era administrador local y no sabía lo que sucede. Cuando estamos viendo que entran y salen pues niñas menores de edad con personas que son, obviamente, muchas veces muchísimo mayores y todo lo demás, y genera todo este problema social. Entonces, ahí tenemos que reforzar muchas de estas penas que hay y erradicar definitivamente con cadena perpetua para estos administradores locales donde se ejerce prostitución infantil. Eso no lo podemos permitir de ninguna manera. Terminando este tema de educación, pasemos a corrupción e institucionalidad. Y la primera pregunta sería, ¿la medida principal o la más urgente respecto a la lucha anticorrupción, candidata? Sí, para la lucha anticorrupción tenemos nosotros dos grandes ejes que vamos a regular. Lo primero es transparentar, simplificar el Estado, modernizarlo y hacer que obviamente el ciudadano, no solamente los órganos fiscalizadores, sino que el ciudadano pueda ser un ciudadano empoderado, que pueda ver realmente un Estado eficiente, un Estado transparente, y para eso nosotros vamos a modificar la ley antibarreras para poder generar que a través de este decreto legislativo 1256 podamos tener mayores mecanismos de persuasión para que el Estado pueda realmente, por ejemplo, establecer plazos máximos para respuestas rápidas que tenemos y no generar esta burocracia que no solamente mata hoy en día en pandemia, sino que genera mucha corrupción. Y respecto al tema, al otro gran eje, que son los grandes proyectos viales, por ejemplo, que están manchados de corrupción, vamos a modificar la normativa de concesiones para poder generar que el organismo regulador, en este caso el OCITRAN, pueda tener una intervención dentro de los proyectos viales dados por los organismos locales, como ha sido, por ejemplo, los viajes de Lima, en los que no ha tenido intervención, ¿no? Y que pueda dar una opinión vinculante antes de la firma del contrato de concesión, y no sucede lo que hoy en día sucede en otros proyectos a nivel nacional, que son los únicos en los cuales participa, que dice, no, ya está firmado, ya está oleado y sacramentado, solamente me sujeto a lo que dice el contrato. No, o sea, ¿para qué están los organismos reguladores, los especialistas en estos temas, si no es para decir y prevenir de manera previa en la formulación de los proyectos, decir qué cosas están mal? Eso es lo que nosotros vamos a modificar y poder evitar así que haya más peajes corruptos, porque no es posible que el Estado, el ciudadano, nos sigan saqueando los bolsillos cuando no vemos ningún tipo de obra vial realmente efectiva. Claro. Ahora, ¿qué opina usted sobre ser asesora en el Estado? Dado que usted, bueno, sobre ser asesor en el Estado, dado que usted, de acuerdo a lo consignado en la ficha del GNE, JNE, perdón, es asesora en el Congreso actualmente. ¿Resulta ser más un negocio esto? ¿Más un negocio que un apoyo? ¿O deberían existir ciertos filtros para ocupar este cargo? Sí, probablemente podría ser una suerte de, digamos, de injusticia
que hayan cargos que no realmente obedecen a perfiles. Yo creo que lo importante en el Estado siempre es la meritocracia, y no solamente cuando estamos hablando dentro del Congreso de la República, sino a nivel de todo el Estado. Por ejemplo, las órdenes de servicio no pueden seguir generando, ¿no?, que haya pues personas que no tienen ni oficio ni beneficio y que ganen sueldos exorbitantes, ¿no? Creo que lo que tiene que tener el Estado son profesionales de carrera, son profesionales formados con experiencia. Desde mi caso, como te digo, ¿no?, soy una persona que tengo todos los títulos y los grados para poder estar dentro de un perfil, y me avala toda la experiencia, los 10 años de experiencia que tengo en la gestión pública, en las diferentes entidades de gobierno. Gracias a Dios siempre he estado y he accedido a los puestos de gobierno, ¿no?, básicamente por esta revisión de perfiles que hay, y eso es lo que tiene que hacerse, ¿no? Tiene que buscarse que en el Estado haya gente con vocación de servicio, y sobre todo, pues, capacitada realmente, no favoritismo, porque, en fin, no estás, tal vez apegado a alguien o ayudando en la campaña, tienes que sumarte a un espacio en el que no conocen, porque la gestión pública tienes que conocerla, tiene muchos, digamos, pasos que si no se conocen, que si no tienes experiencia, lo único que vas a hacer ahí es no responder a las necesidades que realmente demanda estar en un cargo tan importante como ese, ¿no? Entonces, creo yo que se tienen que establecer bien los perfiles, ¿no?, los filtros, como tú dices, exactos, que mínimamente pues puedan tener un título, ¿no?, o un grado de bachiller cuanto menos, para poder estar en algunos espacios, ¿no? Y en el tema de las asesorías por órdenes de servicio a dedo, por favor, yo creo que sí ahí tenemos que tener un filtro muchísimo mayor, porque si estamos hablando de estos asesores a dedo, se entiende pues que son personas con todos los posgrados que deberíamos tener, o por lo menos los conocimientos. No queremos más pues Richard Swing, el que por bailar bonito le paguen un montón de plata, que creo que ni a mí ni a algún otro profesional que se ha quemado las pestañas ha podido pues tener a veces ni cerca a lo que él ha tenido en el monto, digamos, de los pagos que se le han hecho, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué opina usted sobre la gestión de Muñoz como alcalde de Lima? Hay algunas cosas que se han avanzado, hay algunas cosas que están bastante pendientes, sobre todo el tema del transporte, por ejemplo. Ujú. Creo que dejó mucho que ver el tema de la transferencia y la nueva creación de la Autoridad Autónoma de Transporte, de la ATU, eh, porque antes de que entre la gestión actual nació la ATU, entonces obviamente generó este problema de la nueva burocracia, ¿no? Y la transferencia que hubo, se perdió más de año y medio en esa transferencia, y hasta hoy en día, ya por el tema de pandemia, vimos que poco se está avanzando, o se está avanzando a pasos lentos. Me gusta hablar, por ejemplo, de las obras sociales que sí se han venido desarrollando, y eso ha sido justamente algo que hemos podido impulsar desde, digamos, el conocimiento de la desburocratización, porque se establecieron estandarización de procedimientos, por ejemplo, para que las diferentes obras sociales, que son básicamente escaleras, muros de contención, losas deportivas, puedan tener plazos máximos para respuestas rápidas, ¿no? Dentro, por lo menos, del espacio municipal, que tiene varios brazos, ¿no? El MAPE, tiene pues este gobierno regional de Lima, etcétera, diferentes entidades internas que antes, ¿no? Demoraban, por ejemplo, en pasar de un papel a otro lado 15, 30 días, y hoy en día demora uno. O sea, sí se puede cuando estandarizas procedimientos, cuando tienes mapeado todos los procedimientos y cuando estableces plazos máximos de respuesta, obviamente, visible para todos, ¿no? Eso es algo que se tiene que hacer a nivel, creo que global. Eso es algo que ha funcionado, que ha hecho, digamos, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de COPI, la Secretaría Técnica Regional de Barreras Burocráticas, también con algunas municipalidades en las que se ha podido hacer estas capacitaciones, y creo que es a lo que nosotros debemos apuntar. Y en cuanto al tema presupuestal, creo que también es importante hacer una revisión del presupuesto, pero no un presupuesto, digamos, dado simplemente decir, sí, porque es Lima Metropolitano, porque tiene más gente, sino porque veamos realmente cuántos proyectos pendientes tiene, ¿no? Y a dónde es que van a ir esos proyectos.
Lo digo porque hay muchos de estos proyectos que son, por ejemplo, muros de contención, que hoy en día significan agua, ¿no? Y el no hacerlos es dejar un año más a esa gente sin acceso al agua. ¿Por qué? Porque ese muro mitiga el riesgo y genera que SEAPAL pueda ingresar, ¿no?, con los proyectos que tiene y generar, obviamente, que la gente pueda abrir su caño en algún momento y no estar solamente esperando a ver cuándo viene la cisterna y estar rogando que no le suban los precios. Y Claro. eso pasa mucho en los asentamientos humanos. Ahora, nos vamos en esa línea. ¿Cuál es su postura respecto a Merino y la vacancia? Bueno, hay dos diferencias ahí, ¿no? Respecto al tema legal, creo que ya lo hemos dicho muchas veces nosotros de Acción Popular, hay un artículo constitucional que tiene esta amplitud, que tiene que reajustarse, que hubiera sido obviamente óptimo que el Tribunal Constitucional pueda establecer los parámetros y que deberían tener, digamos, mínimos parámetros para que no pueda ser tan abierto. Sin embargo, está ahí y en base a ese mismo artículo constitucional y a ese mismo texto constitucional, hoy en día está sentado el presidente Sagasti, ¿no? Entonces estamos hablando básicamente del tema legal como una figura que de ninguna manera estamos hablando pues de algo que estaba contrario a la Constitución. Sin embargo, yo creo que sí es importante tener siempre el lado social, porque así creo que es como debe actuar un político, y no había una representación social, no se estaban dando todas las condiciones para poder generar estos cambios o estas variaciones abruptas que habían, y por eso es que el partido se pronunció al respecto con el comité político, ¿no? Dio unas manifestaciones públicas, que las pueden encontrar obviamente en las diversas plataformas que hay, en la que dijo que estaban en contra de la votación, de la vacancia, y cuando asumió el señor Merino también habló y publicó una carta en la que señalaba que no era, digamos, una orden del partido, ni algo que había conversado con el partido, sino que obedecía a una respuesta individual, ¿no? Y así es como debe ser por lo menos pues visto y aclarado, ¿no? Nosotros tenemos internamente dentro del partido órganos disciplinarios que hoy en día por temas electorales el jurado todavía no ha resuelto. El Jurado Nacional de Elecciones tiene que, digamos, dar pase a las nuevas dirigencias o a las elecciones internas, porque somos un partido democrático, tenemos que tener elecciones internas para los nuevos dirigentes, y después de los nuevos dirigentes es donde se instauran los tribunales de disciplina en los que obviamente se van a poder, ¿no?, pasar y poder acudir pues todos los cuestionamientos que haya de cualquier correligionario. Claro. Usted mencionó cuando le comenté sobre la estancia de Muñoz en la alcaldía de Lima, quisiera preguntarle, porque usted mencionó sobre el transporte. Quisiera saber qué propuestas tiene usted o su partido en general con el transporte, debido a que tenemos a diario cústers, combis, minivans, por así decirlo, los que le dicen los ilegales. ¿Qué hacer con con los millones de soles que deben estos autos, por así decirlo? Sí, definitivamente, como te digo, el Estado tiene que tener una presencia, sí o sí. No, el no tener una presencia y una respuesta inmediata genera muchas veces que haya situaciones en las que pareciera que el incumplir la ley no tiene ningún resultado, ¿no? Pero también tiene que reforzarse los mecanismos de fiscalización para poder generar que estos no se conviertan en lo que hemos visto en algún momento en algunos medios de comunicación, que eran papeletas fantasmas, ¿no? Homologar también el tema de las multas que hay a nivel de transporte interprovincial con el transporte urbano, porque no puede ser pues que, claro, como la cometió un transportista interprovincial, es una multa, no sé, de una OIT, y cuando la comete otro tipo de transportista varíe, ¿no? No estamos hablando, creo que tenemos que ahí homologar y estandarizar esos temas, reforzar el tema de los cobros efectivos, obviamente los que están realmente, ¿no?, incumpliendo la ley, y sobre todo tener una lucha frontal contra la informalidad que está en el transporte, porque la verdad hace daño a todos, hace daños a los buenos transportistas, ¿no?, a los que sí realmente están trabajando dentro de la formalidad, ¿no?, hasta incluso a los concesionarios que, digamos, tienen también las rutas asignadas, y también al usuario,
¿Por qué? Porque tenemos transportes que no son de calidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que sí o sí rechazar y poder justamente buscar que estos espacios que hay de informalidad se reduzcan a lo mínimamente posible y puedan buscarse justamente variar siempre de lo que tenemos hoy en día como vehículo pequeño hacia migrar a vehículos de mayor capacidad, porque las vías son finitas, no son vías amplias, son vías, digamos, escasas, y en nuestra ciudad el tráfico que genera nuestro país, en nuestra ciudad, sobre todo metropolitana de Lima, es bastante, bastante fuerte. No tenemos tampoco, por ejemplo, un centro de gestión de tránsito. Sí tenemos que impulsarlo, pero para eso se necesita pues que el Estado dé una asignación presupuestal también bastante amplia para que eso se pueda generar. Lima, con el presupuesto que tiene, no lo va a poder hacer. O sea, como debería ser una metrópoli. Tenemos un mini centro de gestión de tráfico, se están haciendo avances para poder duplicar el número, digamos, de intersecciones semafóricas, pero no es suficiente. O sea, no estamos ni siquiera a un paso, digamos, o digamos, no estamos ni a la mitad de lo que tiene Chile, por ejemplo, ¿no? Y ahí, pues, sí es necesario que el gobierno pueda dar una mirada muy, muy específica al tráfico y poder asignar el presupuesto que le corresponde para eso, ¿no? Tenemos que, sin duda, poder apuntalar ahí. Esperamos que Johnny Lescano pueda llegar, obviamente, a la presidencia de la República y pueda dar este tipo de soluciones que tanto clama la ciudad, ¿no? Se Claro. pierden horas, hombres importantes en el tráfico. Ahora, ¿qué hacer con las coimas? Con las coimas que reciben a veces los policías. O sea, ¿cuál sería una medida para prevenir esto con menor frecuencia? Porque nuestro país es un país muy informal, muy irregular y a diario vemos, no solamente en el ámbito del transporte, sino en las mismas coimas que a veces van a los mercados, amenazas. Quisiera preguntarle qué haría usted en el transporte para evitar estas coimas hacia los policías corruptos, por así decirlo. Mira, la reforma en la policía tiene que ser, creo yo, bastante amplia. En general, cuando hablamos de corrupción, no solamente hablamos de la gran corrupción que hay en el país, creo que también tenemos que ponerle ojo a la micro corrupción que hay en los diferentes espacios. Ahí el tema educativo es bastante importante, pero sobre todo también, ¿no?, la búsqueda de que en la policía podamos tener realmente personas que realmente pues responden al cumplimiento de la legislación y no a un cumplimiento o a una búsqueda de interés individual, ¿no? Como tú dices, para poder generar pues mayores ingresos al bolsillo. Sí, es cierto, la policía tiene sueldos muy bajos, tiene un trabajo muy sacrificado, pero tenemos que buscar los mecanismos de poder darle las garantías que puedan realizar obviamente su trabajo, pero aquellos malos policías sí o sí pues se les tiene que sancionar de manera drástica, ¿no? Porque no es justo ni siquiera ni para el país ni para el ciudadano, ¿Mm? ¿no? Que digamos busquen excusas para poder generar ese tipo de acciones. Claro. Vamos al penúltimo tema, antes de terminar esta entrevista, salud, COVID y economía. Y la primera sería medidas que tomaría para el mejoramiento del sistema de salud, que como hemos visto en esta pandemia, hemos visto lo escaso que es nuestro sistema de salud y cómo lo haría usted para mejorarlo. Sí, desde Acción Popular tenemos una política fundamental que es garantizar la vacunación universal. Llamar a todos los sectores público, privado, gobiernos regionales, gobiernos nacionales, todos en una sola lucha que es la vacunación universal. Como yo le dije, a partir del 28 de julio nosotros nos quitamos las camisetas, nos ponemos una sola que es la del Perú y nos ponemos a chambear con la gente que realmente quiere chambear y no poner, digamos, trabas a los proyectos que tenemos. Vamos a buscar garantizar la transferencia, vamos a modificar la normativa de contrataciones públicas también para que puedan darse compras rápidas respecto a los productos de COVID, para que se pueda atender con los PAC COVID, pero que a su vez también haya un control concurrente de la Contraloría General de la República y que se establezca un gran observatorio de compras COVID en la que se pueda verificar en tiempo real, resalto ahí, en tiempo real, cuánto es que le cuesta una mascarilla al Estado versus a la que nos cuesta a nosotros como ciudadanos, para que el ciudadano pueda ver realmente, oye, a mí me cuesta un sol esa mascarilla y al Estado le cuesta 30 soles, no es posible, ¿no? O sea, y hemos sido, o sea, digamos, veedores de esas cosas, les hemos expuesto públicamente y
bueno, gracias a Dios, la Contraloría se ha puesto a actuar, digamos, en función a ello, ¿no? Entonces es importante que nosotros generemos estos mecanismos de transparencia, modifiquemos las normas y concesiones para agilizar estos procesos de compras, porque sí o sí queremos generar estas cosas y regular la telemedicina para poder dar una atención primaria y generar justamente que los gobiernos locales y regionales puedan también ayudar a esta atención. Ajá. Usted mencionó también sobre lo privado. ¿Usted está de acuerdo entonces que los privados puedan comprar las vacunas? Todos los que podamos ayudar a que estas compras se den para que podamos generar que todos se vacunen, deberíamos estar en esa misma lucha. Lo mismo pasó con las pruebas COVID, con las pruebas rápidas, con las pruebas antígenos moleculares. Se dijo en un inicio, no, solamente las va a comprar el Estado. ¿Qué pasó? Nadie se podía hacer una prueba. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Que los privados, los públicos y los gobiernos regionales y locales lo han hecho. Prácticamente hoy en día le preguntas a cualquier ciudadano y te va a decir la gran mayoría que por lo menos ha hecho una prueba rápida, una prueba antígena o una prueba molecular. Eso es lo que tenemos que generar también con las vacunas, ¿no? Buscar que todos apuntemos a un solo objetivo, que es la vacunación universal. Claro. Ahora, para terminar la última pregunta sobre economía, ¿cuáles las medidas urgentes para el plan de la reactivación a corto, mediano y largo plazo? Porque es muy interesante saber qué se va a hacer apenas ingrese usted, si en caso sea electa en el Congreso, qué va a realizar para el plan de reactivación económico. Ahí nosotros desde Acción Popular tenemos también clarísimo que lo que menos quiere el emprendedor peruano, ¿no? Nosotros vamos a apoyar a la empresa peruana, a los pequeños y micros empresarios, y lo que menos quieren ellos es que los ahoguen con préstamos en las que las tasas sean pues totalmente exorbitantes, ¿no? Ahí creo que la función fundamental del Banco de la Nación va a ser fundamental, porque a través de la competencia va a poder generar que este mercado bancario se regule y darle, obviamente, a la posibilidad de que los pequeños emprendedores puedan acceder a préstamos con, obviamente, tasas o intereses justos, y obviamente con cierta flexibilidad o cierta, digamos, apertura a lo que ellos pueden mostrar que tienen, ¿no? O sea, cuántas son las ventas, dónde se ubican, tienen o no tienen autorización, y poder generar ahí también, ¿no?, una ayuda a cambiar, digamos, estos números que tenemos de la informalidad, a poder generar que justamente sean, pues, mercados formales. Y respecto a lo que queda también pendientes, por ejemplo, tener en cuenta algo muy fundamental. Hoy en día, por ejemplo, cualquier producto que nosotros podemos consumir en los mercados X, el 24% de estos productos se lo lleva el flete o se lo lleva el transporte. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay esta culminación de las vías, ¿no? De la construcción o el mejoramiento de vías. Entonces, ese costo finalmente lo pagamos nosotros. Hace algunas semanas nosotros hemos estado, por ejemplo, en Huatocay, acá en Caraballo, ¿no?, en la que el no hacer un puente, ¿no?, genera que se traslade la mercancía aproximadamente 45 minutos para la salida a la ciudad, ¿no? O sea, un puente que no demorarías ni 5 minutos en pasarlo, ¿no?, genera, por ejemplo, esta falta, digamos, o este sobrecosto en los productos que hay. Esas son las inversiones que se tienen que priorizar también, y que se tienen que obviamente buscar para que finalmente estemos nosotros beneficiados, los ciudadanos, que tenemos que llevarnos un pan a la mesa, se puede decir, y que no, lo que menos queremos es que esos precios se sigan incrementando o que cuesten lo que cuestan, cuando deberían obviamente tener un menor costo, porque somos un país riquísimo, ¿no? O sea, somos un país que tenemos diversos recursos naturales. Aquí nomás, como te digo, en las afueras de Lima metropolitanas está, digamos, la producción de gran parte de las hortalizas que nosotros consumimos, y digamos, la falta de infraestructura vial que hay ahí genera obviamente estos sobrecostos que hay. Eso es lo que nosotros vamos a fiscalizar, vamos a apuntalar y vamos a buscar que obviamente se ejecuten de la mejor manera, sí o sí. Está bien. Interesantes respuestas, candidata. Ahora pasemos a la última dinámica de la entrevista, en las que yo le voy a hacer unas preguntas ping-pong, en las cuales usted debe responder de forma corta y concisa a ciertos aspectos. ¿Está bien? Comencemos con Rafael Santos, Payaso. Aliaga, Un gran lector, amigo de Castañeda. Verónica Mendoza,
Bueno, nuestra rojita, ¿no? Merino, Correligionario, Vizcarra, mitómano, Orsay. futbolista. Y por último, Keiko Fujimori. No sé si decir mala hija o mala hermana, pero una de las dos, definitivamente. Bueno, las dos. Me dijiste una frase, no sé cuál es peor. ¿Está bien? Y con eso acabamos la entrevista. Le doy espacio para que usted comente su número, sus redes sociales, con el cual las personas que van a ver esta entrevista puedan encontrarla en redes sociales. Muchas gracias. Yo soy Heidi Quiroz Palacios, soy la 16 de la LAMPA de Acción Popular. Mi compromiso es básicamente seguir luchando por aquellas personas que hasta hoy en día no han sido escuchadas. Mi trabajo social así digamos, lo muestra. Hemos tenido mucho trabajo social con dirigentes de ollas comunes, de comedores populares, de vasos de leche, dirigentes sociales que hoy en día ven respuestas y no más palabras, como sucede con muchos de los políticos. Tenemos también propuestas muy interesantes respecto al tema normativo en los diferentes ejes, económico, salud, transporte, educación, que pueden seguir y pueden ver a detalle en mis redes sociales. Me encuentran como Quiroz Tubos en Facebook, Instagram, Twitter, y obviamente le puedo agregar también el número 16 en TikTok, en la que nosotros agradecemos mucho digamos, los videos que nos siguen mandando a través del Instagram y de las diferentes plataformas virtuales. Así que muchísimas gracias. No se olviden que el 16 se escribe dentro de un solo cuadro. Hay dos opciones para el Congreso de la República. Dentro de un solo cuadro se escribe el número 16 y se marcan las 3 lampas de Acción Popular. Siempre adelante. Muchas gracias, Heidi. Y eso es todo, espectadores del Día P. Esperemos que les haya ayudado esa entrevista y muchas gracias, Heidi, nuevamente por tu tiempo. Y ya saben, mucha suerte, Heidi, desde aquí. Y ya saben, voten bien el 11 de abril.